con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos examinando el país desde la perspectiva del trabajo periodístico que iniciamos desde muy tempranas horas de la mañana, en la cual les mantenemos a ustedes bastante informados con toda esa cobertura completa a nivel nacional e internacional. Ahora vamos en esta hora y media, desde luego, a conocer tópicos importantes de temas que también están sobre la palestra. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy, Maguirola. Ella es vocera institucional de CEMUJER, con quien vamos a hablar acerca de un tema que ha venido siendo motivo de mucha preocupación en los últimos años y particularmente en el contexto de ciertos informes que han hecho organizaciones que velan por la mujer en el sentido de notar un incremento en el tema de los feminicidios en el país. Así es que bienvenida, Ima, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ernesto, es un gusto, de verdad, un saludo desde CEMUJER. Y bueno, ya 31 años prácticamente, ya ahora en agosto, de estar honrosamente en CEMUJER aprendiendo en todo este proceso, por supuesto preocupadas, indignadas, pero también siempre manteniendo un espíritu de empuje, decimos en CEMUJER, y seguimos adelante. Varios titulares de los matutinos están desde luego expresando su condena, su preocupación por algunos altercados que se generaron el día de ayer con la prensa. Yo creo que eso es algo que sí, es una también es situación preocupante, lamentable. es lamentable, y yo creo que es importante llamar a la calma y sobre todo también todo aquel acontecimiento de agresión, ya sea por el interés de buscar la noticia o porque aquellos que están como autoridad queriendo de alguna manera impedir ese acceso, de alguna manera debe de ser medido, controlado para evitar ese tipo de situaciones. Así que me sumo un poco a esa preocupación como sociedad para evitar cualquier situación que vaya en detrimento de la fortaleza de la libertad de expresión y específicamente del tema de la democracia que es importante que se conserve en nuestro país, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, CEMUJER se suma también al llamado de cordura, de entendimiento, de respeto a la integridad de profesionales en el área de las comunicaciones, de periodistas, pero por supuesto que también de todas las personas. Tenemos que dar el ejemplo. No es posible que El Salvador siga retrocediendo en materia de derechos humanos cuando matamos por un parqueo, por un puesto en el mercado, por hacerle un daño a otra persona, incluso buscamos cómo asesinar o cómo violentar a su familia, todo este tipo de situaciones que es pérdida de valores y que eso trasciende fronteras académicas, de funcionarios o no funcionarios, mujeres u hombres. Esto nos habla de elementos culturales y a la base de la violencia está este aspecto cultural. Y es justo precisamente lo que conversábamos antes de entrar al aire, ¿te recuerdas? Y te decíamos un poco estudiar estos informes que tienen que ver con el tema de feminicidios y ver la génesis, ver el fenómeno causal que provoca. Y hablábamos de actores, pero yo creo que aquí es una sociedad completa la que estaría de alguna manera siendo colocada sobre la mesa para poder examinar qué tipo de valores hemos estado construyendo como sociedad para evitar este tipo de situaciones. CEMUJER, desde sus orígenes, ha venido, y esa es la naturaleza de nuestra institución, trabajando en diferentes áreas, no solamente en la denuncia y en la atención a víctimas y sobrevivientes de violencias, sino también en otras áreas de investigación, pero en la parte educativa y en la parte relacionada con la legislación. Y desde hace, yo dije en una entrevista hace poco o en una conversación con periodistas hace poco, 15 años, y luego me corregí en el sentido de que más de 20 años que CEMUJER viene señalando que hay una necesidad de generar un sistema nacional de detección de potenciales casos de feminicidios, un sistema nacional de alerta temprana, no para casos consumados y saber dónde están los casos consumados, sino poder identificar las diferentes rutas críticas que llevan
que llevan desde el delito o desde los hechos de violencia que no son constitutivos de delito hasta los comportamientos que son constitutivos de delito hasta este delito atroz del femicidio a nivel internacional o en nuestro país feminicidio. Para poder conocer lo que está pasando ahora hay que ver hacia atrás. Sí. ¿Por qué razón? ¿De dónde venimos? ¿Desde cuándo? Por eso estábamos hablando de cómo ha venido evolucionando el término del delito en términos conceptuales, jurídicamente hablando, ¿no? Sí, hay que ver hacia atrás en varios sentidos. Hay que hablar del histórico de casos, por un lado, los casos desde las cifras oficiales, medicina legal, fiscalía, policía, cómo luego se conforma una mesa técnica interinstitucional con estas 3 instituciones del Estado para que conjunten los esfuerzos y hagan un conteo, digamos, de las cifras a nivel de homicidios y en nuestra legislación de feminicidios. Pero no solamente hay que hablar de eso, hay que hablar de todos los esfuerzos sistemáticos de las organizaciones de derechos humanos de las mujeres en nuestro país y de derechos humanos de niñez y adolescencia también. Pero hablar y revisar hacia atrás también significa revisar hacia atrás cómo se llegó a ese feminicidio. Y muchas veces esos comportamientos que vemos de manera naturalizada, ese grito, ese empujón, y no nos cansaremos de decirlo, Ernesto, estas actitudes que aparentemente son inofensivas son las que pueden llegar a terminar con la vida de una persona. Y no por una explosión de ira incontrolable y que entonces, ay, no me di cuenta. No, estos son comportamientos pensados, son comportamientos que tienen a la base el pensar que esa persona me pertenece y que si no va a ser mía, pues no va a ser de nadie. Sí. El pensar que si antes yo, hombre, tuve una experiencia negativa con otra mujer, pues esta me las va a pagar y todas me las van a pagar. El caso más reciente de Flor, por ejemplo, sí, es inconcebible, es un hecho atroz y es condenable, repudiable. Totalmente. Y si querés, busquémosle más calificativos sobre esto. ¿Cómo puede alguien hacer eso a la madre de sus hijos? No entiendo, no me explico. ¿Cómo puede hacer eso a la madre de sus hijos y a su propia madre? Sí. En otros casos? Exacto, ¿verdad? O sea, puse solo un ejemplo de los muchos que podemos de alguna manera recoger en este paseo que estamos haciendo de la historia evolutiva del fenómeno, de este fenómeno social preocupante, ¿no? Sí. Esto lo puede hacer justamente una persona, no que está desquiciada, pero no una persona que está loca y que no tiene conciencia. ¿Por qué como sociedad llegamos a eso? Esa es la gran pregunta. Yo creo que eso es lo si venimos de un conflicto, ¿verdad? Venimos de mucho más atrás que los años 80 ¿sí? y 70. Claro, por supuesto. O sea, creo que nuestro sistema de sociedad patriarcal, ¿verdad? Patriarcal, sí. De alguna manera también tiene sus no sé cómo le llamarle, sus grandes defectos también, ¿no? Porque yo creo que en una sociedad todos somos iguales, hombre y mujer, y el respeto debe ser mutuo. Mira, Ernesto, cuando una ve en nuestro cotidiano vivir un niño de 11 años matando, violando, a veces lo que nos ponemos a pensar es, ese niño está perdido, ahí terminó todo, o a veces llegamos a cuestionar a la madre o al padre, muy difícilmente porque invisibilizamos la responsabilidad de los hombres en todo esto, pero no nos preguntamos qué tan mal está nuestra sociedad que ha permitido llegar hasta esto, qué tan mal está nuestra sociedad que hemos permitido la violación sistemática de niños y niñas por sus propios padres, por sus propios abuelos, por sus propios tíos, hermanos incluso. ¿Qué clase de sociedad somos? Y esto no solo es un tema de leyes y de gobiernos y gobernantes y ¿valores? Partidos. ¿Tú crees que por supuesto, ¿qué clase de sociedad somos? De valores, ¿no? La que simplemente le tocan las nalgas, y perdón por decirlo de esta manera, ¿verdad? En televisión, a una mujer y el otro está aplaudiendo
Y la otra, para decirlo de esta manera también, viene y le dice, niña, pero por lo menos te hicieron caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué clase de sociedad somos que en empresa privada, en administración pública, incluso a nivel de aparatajes y de estructuras diplomáticas, encontramos agresores, encontramos sujetos que acosan sexualmente, que compran las voluntades de las personas? Estamos hablando de un nivel de corrupción del comportamiento humano. Y esto no solo se va a corregir con cadena perpetua, cadena de muerte, ¿cómo se llama eso? Pena de muerte. Pena de muerte. Aislamiento total, actos crueles, inhumanos o degradantes dentro de las cárceles, sanciones más drásticas, policías que lleguen a pegarle a periodistas. No. Esto no se va a resolver así. Si realmente no nos sentamos a decir y a dejar de decir, mire, ¿y ustedes por qué las de esa mujer o las de Ormuza? ¿Y por qué no hacen más? ¿Y usted por qué no hace más? Usted pudo haber denunciado a ese vecino antes de que matara a esa niña. Fue porque desgraciadamente hay muchos temas que sesgan, y dentro de ellos son los acuerdos partidarios en Asamblea Legislativa, que sesgan muchas veces estas situaciones, y ya es importante entonces, y de hecho desde esfuerzos diversos con la iniciativa Spotlight también se ha venido haciendo un análisis sistemático sobre la legislación. CEMujer también ha venido haciendo un análisis sistemático, y decimos, es importante fortalecer, es importante armonizar y articular la legislación, la jurisdicción especializada, pero también con la jurisdicción especializada de niñez y adolescencia, que no debemos de perderla de vista, y además también con los tribunales de familia y los tribunales y juzgados de paz. En este sentido, decimos, no es únicamente un tema de leyes, porque la ley puede estar allí. Pero la ley, en este caso, el caso de la ley penal, aplicable entonces cuando la conducta penal, ¿verdad? La conducta sujeta a esta pena o a estas sanciones se está cometiendo. Pero es importante que vayamos más atrás en los aspectos educativos, en los aspectos de socialización, en los aspectos que no solamente están relacionados con el abecedario en los términos generales, y sumar 2 más 2, 4, y a veces podría ser hasta 5, si hablamos de otro tipo de conceptos no solo matemáticos propiamente dichos, pero más allá de esto, cuando hablamos de las sinergias, por ejemplo, pero más allá de esto es fundamental tomar en cuenta que necesitamos transformar nuestras actitudes. Pero esto no es solamente de aprenderme el catálogo de derechos. Ahí tenemos magistrados que igual han tocado niñas, y otros que han dicho, no, pero solamente fueron tocamientos impúdicos. ¿Qué expectativas tienen ahí con ese tenemos tema? Periodistas que están involucrados, ahí tenemos gente, hasta diplomáticos. Nosotras hemos llevado casos de esa naturaleza, que increíble cómo ves que hay aparatajes que hacia afuera hablan de derechos y hacia adentro uno podría decir, ¿qué es lo que está pasando? Increíble cuando de repente puedes encontrar gente que tiene cargos, y ya podríamos hablar de diferentes casos que no vienen a la situación en estos momentos con nombre y apellido, pero que al final uno puede decir a dónde es que debemos de poner énfasis. Sí, seguimos naturalizando la violencia, porque alguien puede decir, y tú preguntas y no te lo respondí, ¿puede el énfasis en educación en primera infancia ser un paso importante? Por supuesto que sí, por supuesto. Pero ¿quiénes educan a primera infancia? Hay que educar a las personas adultas que educan en primera infancia, por supuesto, para que tenga una visión holística, una visión sistémica. La metodología de pares, fundamental, llegar desde la primera infancia, desde el vientre. ¿Cuál es la estimulación que le damos a una criatura en formación en el cuerpo de la madre, en el vientre de la madre? Si sabemos que es niña y si sabemos que es niño. ¿Cuál es nuestra relación con visibilizarse un titular periodístico de un sujeto que
le dio una gran paliza a su compañera de vida y la hizo abortar. Abortar, sí. Ahí Entonces, noticia, ojo con esto, porque por ejemplo, cuando hablamos del aborto, ¿verdad? Y que contigo lo hemos desarrollado en diferentes momentos, es importante ver estas otras aristas, donde muchas mujeres son obligadas a abortar, donde muchas mujeres a través de una paliza terminan abortando. Y esto no tiene, fíjate qué triste, esto no tiene igual condena. Sí, ahí está el caso Igual que tú condena no lo mencionabas. tiene, ¿no? Ahí está el caso social. que tú mencionabas. Este es el caso. El caso que tú mencionabas. Y el caso del sujeto que mató a su mamá. Sí, otra cosa. Entonces tú dices, no, pero ¿dónde estamos como sociedad? Sí. Entonces definitivamente, pero, perdón porque lo que voy a decir sí es patrocinador, perdón, a veces una se mete en problemas por hacer señalamientos entonces no te tan metas directos. mejor, déjalo ahí. Pero videojuegos como Mortal Kombat, videojuegos que ya ahora, porque yo me perdí hace como 10 años con el Mortal Kombat, ¿verdad? Ya ahora hay muchos más. Tú y yo somos de la época de Pac-Man, ¿eh? Sí, de los Pac-Man, ¿verdad? Que estaban ahí. Pero entonces, claro, que entonces, eran ¿cómo más era? sanos. No, ni tan sanos. No, Ernesto, ni tan sanos. Porque sí, el Mario Bros tal vez, pero el Mortal Kombat, que tenías, ¿cómo era que le llamaban a eso cada vez que descabezaban a alguien? Tremendo. Era una puntuación. Entonces, y eso no es lo que cuestionamos con las pandillas, pues. Eso no es lo que cuestionamos con los Zetas y con todos los sujetos estos que se encuentran en estas estructuras delincuenciales organizadas. Entonces, a veces, estos videojuegos también se convierten en manuales y en instructivos para generar violaciones, para generar, para ensuciar la mente de las personas y no solo de niños. Y fíjate que este es un fenómeno interesante. Yo no tengo la estadística, pero sería muy interesante porque en lo que tú ves en la vida cotidiana, más niños varones que niñas están adictos a este tipo de materiales. Claro. Entonces tú dices, necesitamos hacer una limpia, pero de verdad una limpia. Pero de verdad, no solo por encimita, no solo, aquí vengo a hablar de teoría de género, de sexogénero, como dicen, ¿verdad? Y el azulito, y el celestito, y el rosadito, el los, y entonces ahora somos salvadoreñas y salvadoreños. Mira, pero es que lo que pasa es que todo tiene que ver una... profundizar. En 2009, en octubre, es la aprobación de la Lepina. Es un documento serio, es un documento muy completo, pero que quedó por fuera todo el tema de adopciones. Y quedó por fuera todo el tema de adopciones en el acuerdo y en el entendido que iba a haber una ley especial que iba a lograr mantener los lineamientos de la doctrina de protección integral de derechos de niñez y adolescencia, lo que plantea la CDN, la Convención de Derechos de Niñez. Pero la ley de adopciones, que más adelante fue planteada y fue aprobada, dejó de lado muchas cosas, fue muy cuestionada. No me atrevería ahorita a decir los cuestionamientos. ¿A dónde quiero llegar yo con el tema? Por ejemplo, sí. Te comentaba de la situación última, veía una entrevista que le hacía un periodista a una cadena norteamericana, a la salvadoreña Teresa, creo que es, que resultó ella obviamente encarcelada, ¿verdad?, tras haber sufrido una caída y haber abortado, y fue acusada precisamente. Esos son los temas que de alguna manera dejan en esa estela de dudas realmente cómo están todos estos elementos que tú decías, bueno, y la Lepina, y cómo entraban todos esos para tratar la manera de, si una persona, como me lo decía recién en un recorrido urbano X, alguien me decía, mire, ¿y por qué tanta mujer quiere abortar hoy en día? O aborta, me dice, y sabiendo de que se pueden llevar a cabo adopciones, tantos hogares que no tienen hijos. Ese es un decir que me parece que es lógico. Tú decías también de que lo importante es que un bebé tenga una familia, ¿no? Claro. Cuando hablamos del aborto, una no debe de dejar de lado que podríamos estar frente, digo podríamos, no en todos los casos, pero podríamos estar frente a embarazos forzados. Embarazos forzados producto de violación, de acciones de sometimiento sexual e incluso de
esclavitud sexual a mujeres. Y lo hemos visto, y en Latinoamérica esto ha sido, incluso por ejemplo en todo el tema de Colombia, y no me voy a meter a hablar en Honduras, digamos, pero ciertamente las FARC, por ejemplo, utilizaron a las mujeres como fábricas de niños, o en otros momentos las obligaron a abortar también. Entonces aquí hay una serie de situaciones y esto no es nuevo. Pero cuando hablamos de adopciones es importante tomar en cuenta diferentes elementos y todos deben de estar centrados en el interés superior de la niña, niño o adolescente, y no en el gusto o la necesidad de la familia que va a adoptar. Y tiene que haber una regulación, y tiene que haber una regulación desde el Estado, y me atrevería a decir con bastante fuerza que no deberían de haber actores independientes, privados, como buffet de abogados y abogadas involucrados en la tramitación, digo entre comillas, tramitación de adopciones. Hay que tener mucho cuidado, esto debería de ser un proceso, y entendemos que está o estuvo esta oficina llamada OPA, esta oficina de adopciones, era una articulación entre la Procuraduría General de la República, y quizás más adelante podríamos hablar con mayor propiedad sobre estos elementos, y el ISNA en aquel momento, y ahora pues con el CONNA. Quiero darle la más cordial bienvenida en esta segunda parte del programa a Denis Salinas, diputado del partido Nuevas Ideas, miembro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos también. Gracias por acompañarnos, Denis. Gracias por la invitación, un saludo a todos nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Para nosotros es un placer, como diputados de esta nueva Asamblea Legislativa, de esta bancada CIAN, estar contigo. Gracias. Mauricio Ortiz también, diputado por Nuevas Ideas, gracias, y miembro de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Mauricio, gracias por acompañarnos. Gracias. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Denis, y sobre todo al pueblo salvadoreño y a mi querido pueblo de Sonsonate también como representante. Estamos acá, es un gusto compartir con ustedes. Como pionero de la fase 2 del Plan Control Territorial llamado Oportunidades, como un diputado de territorio que ha trabajado pues los 19 municipios del departamento de San Salvador, creo que viene a beneficiar, hablando un poquito del Plan Control Territorial, la fase 1 pues ha sido la que ha ido en contra de buscar el delito, de estar atacando a aquellos delincuentes, buscar la parte operativa de cómo estaban trabajando estos grupos delicticios, y la Policía Nacional Civil en toda la fase 1 junto a la Fuerza Armada ha trabajado perfectamente, es la fase 1 directamente. La fase 2, que es la que me encanta a mí, que es la que hemos trabajado por muchos años, una fase llamada Oportunidades, de parte de nuestro presidente de la República, Nayib Bukele, que trabajó y vio cómo poder desarrollar a los jóvenes dentro de las comunidades y cómo poderse desarrollar y darle verdaderamente un acompañamiento al joven que ha sido olvidado por muchos años. Y hablar un poquito de la fase 3, que es la fase de modernización y un acompañamiento a aquellos personajes, aquellas personas que están trabajando por el tema de seguridad actualmente, que son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Porque si bien es cierto, un policía no puede estar con las mismas condiciones que estuvo hace 30 años, hace 20 años. Claro. Creo que el presidente de la República en este plan, yo digo un plan de nación, un plan que está trabajando por el pueblo salvadoreño, porque no estamos trabajando por nadie más, sino que simplemente estamos apoyando a todas las fases de nuestro país, y una de ellas importante es la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, que son los que están desarrollándose en el territorio. Pero esa es para la tercera fase, ¿verdad? Esa es la tercera fase. Fueron 109 millones de dólares. En la fase 3. En este caso, Mauricio. Correcto, sí. Bueno, la fase 3 prácticamente es la modernización. Tuvimos también, yo soy integrante de la Comisión de Seguridad junto a Denis, estuvimos con el director de la Policía Nacional Civil en la comisión de la semana pasada en la sesión, y él nos comentaba que esta fase básicamente se trata de devolverle la dignidad a nuestro cuerpo policial y obviamente también a nuestros militares, a la Fuerza Armada. Y muy bien lo decía Denis, no podemos resolver problemas de delincuencia
Primero, ahora tenemos un plan bastante integral, que el presidente lo puso a andar desde que él está en la presidencia desde 2019, pero no podíamos resolverlo sin una Policía Nacional Civil motivada. Entonces nosotros igual le hacíamos la pregunta al director de la policía: ¿cómo encontró usted la Policía Nacional? ¿Cómo encontró el cuerpo, a los miembros? Y estaban súper desmotivados. Ahora sabemos que falta muchísimo, y es por eso que nosotros ahora estamos trabajando de manera articulada con el Ejecutivo. Para este día se tiene previsto ya tener la primera reunión en esta comisión AJO. Sí, de para hecho, ver el tema del agua. Exactamente, bueno, es una deuda histórica que, como salvadoreños, conocemos toda la historia detrás de la ley de agua. Realmente de recursos hídricos es el nombre real. Se va a crear ahora, se va a instalar a las 10 de la mañana la comisión ad hoc de agua, por decirlo así. Hace más de 14 años tenemos esta deuda histórica en la Asamblea Legislativa, 14 años que ha esperado el pueblo salvadoreño, muchas personas, más que todo en la zona rural, si me voy ahí y enfatizo, más de el 65% no tiene acceso al agua, y el otro porcentaje que lo tiene, durante todas estas décadas no supo si estaba consumiendo un agua de calidad, un agua potable. Ahora nosotros lo que tratamos y lo que vamos a realizar como compromiso con la población salvadoreña, y que de hecho yo también lo dije en mi campaña y es un compromiso personal con Sonsonate, es que esta ley de agua garantice el acceso de calidad y el acceso también 100% a las personas que no lo han tenido todos estos años, y que obviamente no sea privatizada como anteriormente se quiso ver en las legislaturas pasadas. Como te mencionaba, es una deuda histórica que nosotros en menos de 3 meses que tenemos que corregir esta plana, de 14 años, en menos de 3 meses nosotros lo vamos a realizar. Van a comenzar de cero. Sí, ya porque obviamente... la anterior legislatura logró un avance casi de no sé cuánto, como 100, 111. Lo que pasa es que sabemos de que habían 3 corrientes, al final se iban sumando, y que incluso hasta la NEP metió su mano por ahí, y que no se quisieron poner de acuerdo porque a ninguno le convenía, ninguna ni la otra. Ahora nosotros vamos a tener una etapa muy consultiva. El primer mes vamos a recibir a todas las asociaciones de agua, gremiales, que se quieran reunir con nosotros. De hecho, la comisión no va a tener un día específico, sino que va a ser de manera abierta, porque vamos a trabajar 3 meses muy fuerte. Entonces, vamos a proponer cada parlamentario que esté en la comisión, o incluso alguien que no esté, asociaciones o gremiales que quieran ir a reunirse y hablar del tema. Tener la consulta pertinente. Es un tema de agenda nacional. Correcto. Creo que abonando un poquito lo que el diputado Mauricio dice, una deuda histórica, una deuda que teníamos con los salvadoreños. Nosotros como bancada CIAN estamos trabajando por ello. Y me recuerda un poquito cuando estaba yo trabajando en mi antiguo trabajo, valga la redundancia, que fuimos a Soyapango, a una comunidad, y cómo la empresa privada estaba vendiendo el vital líquido a esas comunidades. Eran 3 comunidades, no recuerdo el nombre, pero todas estas comunidades se abocaron en ese tiempo al presidente de ANDA, Frederick Benítez, donde tomó conjunto a la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, fue a buscar en sí el problema de este proyecto que tenían de privatización de agua, y le estaban vendiendo el agua a cada una de las casas que estaban ahí. Hacían prácticamente más de $50,000 mensuales en el tema del pago de agua, y algo que por derecho ellos lo tenían que tener. Ese es un pequeño ejemplo de cómo se quería privatizar el agua en ciertas rubros, en ciertas comunidades, porque tenían un tanque privado. Entonces, esta es una deuda que nosotros, histórica, que nosotros venimos a corregir la plana, venimos a trabajar por los salvadoreños. Creo que eso es lo que me encanta decirlo, que tenemos 3 meses de estar ahorita en la Asamblea Legislativa, y hemos hecho proyectos sociales, hemos trabajado por la población salvadoreña, hemos tenido el tiempo y el deber de corregir lo que anteriormente en legislaciones anteriores no lo habían hecho. Es un tema muy importante. Aprovecho así brevemente, correr con el tiempo, también otro tema que no quiero, para que me den sus puntos de vista con relación a la creación de esta comisión de investigación de sobresueldos, y sobre todo entiendo que se aprobó para ser
pasada a la Comisión Comisión Política, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno, esta fue una iniciativa del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y estos sí son gastos que se han hecho en el país. Obviamente son sobresueldos y están vinculados más de 600 personas. Entonces creo que nosotros debemos de impartir justicia también, y obviamente no nos vamos a meter en temas del Ministerio Público y de la Fiscalía como tal, representando este ministerio, pero sí podemos hacer recomendable a partir de esta comisión que se va a crear. Pasó a la Comisión Política se reúne, bueno, los días lunes. Ese día se crea la comisión para investigar el tema de los sobresueldos, que repito, estos sí son gastos, no son inversión, porque pregunto al pueblo salvadoreño si ustedes recibieron algún tipo de ayuda por esos sobresueldos o inversión, o la delincuencia bajó, o las escuelas están remodeladas, la infraestructura, por ejemplo. No tenemos nada de eso. Esos son robos descarados que ha tenido el país, y que ahora nosotros como nueva Asamblea Legislativa obviamente teníamos pues el deber y el compromiso con ustedes de decirlo. Y de verdad que esos son los corruptos que nosotros debemos de evidenciar en este país. No vamos a dejarlo pasar. Así que obviamente estamos en toda la disposición pues de colaborar. Para entrarle de lleno a esto, ¿cuándo se reúne la comisión? Porque, bueno, pasa estudio, ¿no? Pasa estudio el día lunes, el día martes creo que se va a juramentar en el Pleno la comisión especial para ver todo el tema de sobresueldos. Y cabe mencionar algo que dijo el diputado Mauricio, que para mí es una sinvergüenzada que funcionarios, teniendo su salario, su gran salario como diputados, tenían también sobresueldos en casa presidencial de $10,000. Y creo que tal vez en otra oportunidad podemos hablar un poquito más a fondo de quiénes son estos funcionarios que van a salir muy pronto a la luz, y diputados actuales que están en la Asamblea Legislativa en este momento, que han tenido el descaro de tener estos sobresueldos de más de $10,000. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerles el que me hayan dado el espacio de tiempo que tienen para poder hablar de estos temas importantes de país, el tema de la seguridad a partir de la ejecución de las fases del Plan Control Territorial, el tema del agua y este último de la instauración de la Comisión de Investigación sobre sueldos. Gracias, diputado Mauricio, por habernos acompañado. Mauricio Ortiz, gracias por haberme acompañado. Gracias, Ernesto, por la invitación, y decirle al pueblo salvadoreño que estamos trabajando para dejarle un legado positivo a este país, y de verdad que la historia al final lo va a decir. Gracias también, Denis Salinas. Gracias por la oportunidad de estar acá y podernos expresar al pueblo salvadoreño. Somos diputados que están trabajando por cada salvadoreño. Todos los proyectos van a ser en beneficio del Salvador en sí, en este proyecto nuevo de nación que está encabezando el presidente Nayib Bukele. Espero tenerlos más seguido por acá para hablar de esos temas, como tú lo decías. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.